Bueno, buenos días muchachos. Lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de interpretación de la ecografía. Vamos a hablar algo de interpretación de ecografía de tórax, de abdomen y de vías urinarias, tanto desde el punto de vista normal como desde el punto de vista patológico. Vamos a irnos adentrando un poco y a ver la utilidad que tiene dentro de cada uno de estos sistemas. Bueno. Recordemos que el rango de audición humana normal oscila entre 20 y 20.000 Hz. Y un hercicio es la unidad de frecuencia y esto es igual a una oscilación o un ciclo por segundo. Y este es el rango de frecuencia donde la presión del aire puede ser detectada por el oído humano. Todo lo que se encuentre por encima de este rango de frecuencia, por encima de 20.000 Hz, no es detectable por el oído humano y es lo que se conoce como ultrasonido. Los gatos, los perros, los murciélagos, los delfines pueden escuchar todo el rango de sonido por encima de los 20.000 Hz. Las ondas de ultrasonido viajan a través de los tejidos sólidos a una velocidad promedio de 1540 metros por segundo. Y si recordamos un poco de la historia del ultrasonido, recordamos que ya lo habíamos hablado anteriormente, más o menos en la década de 1870, los hermanos Jacques y Pierre Curie fueron los primeros en descubrir el efecto piezoeléctrico, que es el cambio de la distribución de cargas eléctricas de ciertos materiales cristalinos tras un impacto mecánico. Y es el mismo, eh, el mismo parámetro, el mismo principio con el que funciona el ultrasonido. Solo hasta la Segunda Guerra Mundial se utilizó ya de manera práctica lo que es el ultrasonido con el desarrollo del sonar, que como todos nosotros sabemos es un sistema de navegación y localización por sonido que utilizan los barcos para detectar submarinos enemigos o para detectar objetos que se encuentran a nivel del mar. Y ya en la década de los 50 el ultrasonido ya empezó a utilizarse a nivel de, de la parte de medicina, eh, y es lo que hemos venido utilizando hasta estos días. Bueno, pero ¿cómo se define la ecografía? La ecografía es una modalidad de imagen médica que utiliza energía acústica para caracterizar y localizar los tejidos. Esa es la definición más clara de ecografía. ¿Y cómo funciona la ecografía? Entonces, la imagen ecográfica depende de tres componentes principales: la producción de la onda sonora con frecuencias altas, la recepción de la onda reflejada o el eco, y la conversión del eco en una imagen real. Aquí pues podemos ver, espérenme un minuto, aquí podemos ver entonces cómo se produce a través de un transductor la onda, choca con el objeto y es reflejada a través de un eco, y una vez es reflejada nuevamente el transductor, esta la convierte en una imagen real. O sea, no es algo muy complicado en el principio eh, físico de este, de este objeto. Las ondas sonoras las produce, pues como lo vimos, un transductor o una sonda que contienen uno o más transductores. O sea, vienen de diferentes tamaños dependiendo del objeto que nosotros queramos observar. Y este envía pues las ráfagas extremadamente breves de energía acústica con una frecuencia que por lo general su frecuencia es demasiado alta. La mayoría de las imágenes ecográficas uno debe colocar la sonda externamente sobre la superficie de la piel y ir barriendo toda la superficie para observar la zona que queremos evaluar. Y pues una vez localizamos lo que queremos evaluar, pues esto se va a transmitir al monitor. En ocasiones es posible obtener imágenes mucho más detalladas
introduciendo este tipo de sondas en el interior del cuerpo. Por eso también podemos tomar ecografías transvaginales, que son por dentro de la vagina, transrectales para observar la próstata por dentro del recto, o transesofágicas a través del esófago. De la misma manera que las demás ondas sonoras, los pulsos producidos por el transductor se desplazan con velocidades distintas en función de la densidad que tiene el medio que atraviesan. Cuando la onda alcanza el interfaz entre los tejidos de densidades diferentes, una parte del sonido es transmitido en dirección anterior, o sea, aquí es donde se transmite, aquí es donde nosotros vemos que se transmite la onda sonora, y otra parte va a ser reflejada, o sea, una vez choca con el objeto, es reflejada en dirección posterior hacia allá el transductor, y aquí es donde se va a ver la imagen. La cantidad de sonido que es transmitido y reflejado es una propiedad de los tejidos que constituyen la interfaz, y esto se va a denominar impedancia acústica. Las diferencias importantes en la impedancia acústica dan lugar a una reflexión mayor del sonido. Sin embargo, las diferencias pequeñas dan lugar a una transmisión mayor de ese sonido. Si la onda se encuentra con líquido, la mayor parte de la energía acústica es transmitida, o sea, pasa de un lado hacia el otro. Pero si se encuentra con gas o con hueso, la mayor parte de la energía es reflejada. Es como si esas ondas chocaran contra una pared y se regresaran pues nuevamente hacia nosotros. Y eso es lo que se va a reflejar en el transductor. Cuando el eco vuelve al transductor, la señal del sonido es convertida en pulsos eléctricos, y estos son los que vamos a ver en las pantallas. Entonces aquí podemos ver en esta otra imagen, discúlpenme, cómo pasa la de luz, que es transmitido hacia el órgano y posteriormente es reflejado. Bueno, y aquí vemos pues cómo se toma realmente pues, la ecografía a través de la sonda. Aquí está el transductor, y el transductor hacemos un barrido a través de la piel, y eso se va a reflejar en el monitor. Bueno, es importante tener en cuenta que los rayos X, a diferencia del, perdón, los rayos X, a diferencia de la ecografía, pueden viajar en el vacío. Mientras que, por ejemplo, la ecografía necesita de un medio para transmitirse. Por lo general debe ser un medio sólido para poder transmitir ese tipo de señales. Y no se utilizan, a diferencia de los rayos X, radiaciones electromagnéticas. Por eso la ecografía es bastante segura. La cercanía de las moléculas en los líquidos y los sólidos hacen que estos dos sean buenos conductores del sonido. Por el contrario, el gas, como lo hay en el pulmón y en el intestino, conduce el sonido de una manera tan pobre que hace difícil estudiarlo a través de ultrasonido. O sea, la conducción del sonido, ustedes saben que es mejor en los sólidos y en los líquidos, no muy bueno a nivel gaseoso. Por eso cuando nosotros vamos a estudiar el pulmón o vamos a estudiar el intestino, las estructuras que estén detrás de estos no van a poder visualizarse. Hay que tener en cuenta que esos transductores son dispositivos que tienen la propiedad de convertir
una forma de energía en otra forma de energía. Y la mayoría de los transductores ultrasónicos tienen como elemento fundamental un cristal de titanio, eh, el cual amplía el voltaje eléctrico que lo produce para la formación de un movimiento mecánico, y es lo que se va a reflejar a través de, o se va a reflejar ya en la pantalla. Eh, en medicina se usan dos tipos de ultrasonido, uno que viene de onda continua y uno de onda pulsátil. Eh, Durante la emisión de onda continua, el dispositivo generador del ultrasonido vibra en forma continua. Esta clase de emisión de onda se utiliza sobre todo en exámenes del corazón, exámenes del flujo sanguíneo, eh, a través de un método que se denomina un método Doppler. El ultrasonido de forma pulsada se utiliza en casi todos los estudios diagnósticos, eh, incluyendo los de modo A, los de modo B, los de modo M y los estudios en tiempo real. Esta modalidad de forma pulsátil se basa en las técnicas de pulso-ecos. Consiste en que se emite un pulso de ultrasonido y la onda reflejada es recibida eh, por el mismo transductor después de cierto tiempo. O sea, no es algo en tiempo real. Los transductores vienen de diferentes frecuencias, por lo general vienen de 2.5, de 3.5, de 5.7 y de 10 MHz. Y el incremento de la frecuencia aumenta la resolución, pero disminuye la penetración. Así que los transductores de 5.7 y 10 MHz son utilizados para estudiar órganos y estructuras superficiales. Bajar la frecuencia aumenta la penetración, pero disminuye la resolución. Por otra parte, hay transductores diseñados para realizar exámenes endocavitarios, como lo habíamos dicho, por vía vaginal, por vía rectal, por vía esofágica, y hay otros que se utilizan básicamente para introducirlos en lugares demasiado pequeños como son en los vasos sanguíneos, en el colédoco o en los uréteres. Son transductores transluminales, que son como estos que observamos aquí. Regálenme un minuto, les voy a mostrar. Estos que observamos aquí, transductores transluminales, y estos transductores endocavitarios. Este otro es un transductor que es a nivel superficial y el que viene con diferentes frecuencias. Bueno. Bueno. Aquí entonces ustedes tienen que colocar más atención para poder identificar los diferentes contrastes de las ecografías. Cuando se aplica ondas de ultrasonido en el cuerpo humano, estas se transmiten con facilidad en las sustancias líquidas, dando un tono negro, como este que vemos aquí. Y es lo que se denomina o se llama anecoico, como se puede observar a veces en la vejiga o en los quistes. En los órganos sólidos hay una menor propagación de las ondas resultando diferentes tonalidades de grises, como lo vemos aquí. Por eso el hígado es el órgano que nos marca el patrón y el cual es ecoico, o sea, tiene una tonalidad normal o isoecoico. Entonces el hígado es isoecoico. Cuando el contraste es dado por un órgano es de menor tono que el hígado, es hipoecoico, y cuando es eh, de mayor tono que el hígado se denomina hipercoico. Entonces, aquí podemos ver, el hígado es isoecoico o ecoico cuando la tonalidad es más oscura
se denomina hipoecóico, y cuando es clara o blanca se denomina hiperecoico. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para definir ahora las diferentes densidades. Bueno, hay varios tipos de ecografías o varios modos: modo A, modo B, modo M, el Doppler o la ecografía dúplex. El modo A es la más sencilla, y los picos que aparecen a lo largo de una línea representan la amplitud de la señal a cierta profundidad. Se utiliza principalmente cuando se van a hacer ecografías oculares. El modo B, este modo se utiliza con mayor frecuencia en los estudios de imágenes diagnósticas representadas por un punto, y la imagen ecográfica está constituida por miles de estos puntos. Puede mostrarse en movimiento en tiempo real. Esta se la puede utilizar para ver, por ejemplo, un movimiento del corazón. Eco en modo B. El modo M se utiliza para evaluar estructuras que se desplazan, como por ejemplo la sangre, o para estudiar movimientos de las válvulas cardíacas. El Doppler utiliza un efecto que se denomina el efecto Doppler. ¿Y qué es el efecto Doppler? Como esto es un ultrasonido, entonces el efecto Doppler quiere decir, o el principal ejemplo que nosotros podemos tener es cuando un tren se va alejando. Entonces, cada que el tren se va alejando, el sonido se va escuchando mucho más lejos de lo que se encuentra. Eso es el efecto Doppler. Y cuando se va acercando, se escucha más cerca o cerca de nuestra posición. A nivel ecográfico, ¿qué sucede? Entonces, cuando el sonido se va alejando, nos va a dar unas ráfagas de energía de un color, por ejemplo, color rojo. ¿Por qué? Porque se acerca hacia el sitio donde se encuentra el ecodoppler, y cuando se va alejando, un color azul. ¿Por qué? Porque se aleja del transductor del ecógrafo. Y la ecografía dúplex se emplea para estudios vasculares y consiste en la aplicación simultánea de una escala de grises y del modo Doppler color para visualizar las estructuras del flujo en el interior de los vasos, aquí, así como la onda espectral del Doppler para cuantificar esos flujos. O sea, nos indica cuándo se acerca, cuándo se aleja, y qué cantidad se está acercando y qué cantidad se está alejando. La ecografía Doppler. La ecografía Doppler se basa en el comportamiento de ondas sónicas de alta frecuencia al ser reflejadas por el líquido en movimiento. Por lo general, lo que se evalúa con la ecografía Doppler es la sangre. Con el Doppler se calcula la velocidad de desplazamiento de la sangre en el vaso sanguíneo, y midiendo su diámetro se calcula el flujo de sangre que se está transmitiendo a través de este tipo de estudio diagnóstico. Este se puede dividir en 4 tipos: ecografía Doppler de onda continua, ecografía Doppler pulsada, Doppler color o el dúplex. La ecografía Doppler de onda continua utiliza unos transductores con 2 cristales, uno que emite ultrasonido en forma continua y otro que recibe la señal refleja para el torrente sanguíneo en movimiento. La frecuencia de la onda se regresa además, o sea, la frecuencia de la onda que regresa puede convertirse en una señal audible, lo que resulta útil debido a que en general las venas tienen un murmullo muy bajo. O sea, nosotros podemos escuchar cada que el flujo sanguíneo pasa a través del transductor. El Doppler pulsado, el transductor tiene unos cristales que actúan como emisor en forma intermitente, y en las pausas entre las emisiones recibe la señal reflejada. Este es el principio que hace el Doppler pulsado. La profundidad de un vaso se calcula con el tiempo que se demora la onda en ir y en regresar hasta el transductor. El Doppler color es un sistema
de ecografía que es muy similar al modo B, pero se la realiza en tiempo real. En el Doppler se codifica una escala de colores que van desde unos tonos azules, que nos indica que el flujo se está alejando del transductor, y una escala de rojos, que quiere decir que el flujo se está acercando al transductor. Entonces, como lo podemos ver aquí, aquí en esta imagen miramos que es una escala de azul, este es un corazón, el azul quiere decir, este es un ecodoppler, pues la imagen de un ecoduplex, eh, un doppler color, donde miramos que tenemos la escala de azul, que es la que se aleja del transductor, y el rojo es quien se acerca al transductor. Y el duplex es el sistema más utilizado para en la actualidad, que combina el sistema en modo M en tiempo real con el sistema Doppler continuo o con un sistema Doppler pulsado. O sea, es una combinación de varios sistemas ecográficos o de varios modos ecográficos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la ecografía? Ventajas, como lo dijimos anteriormente, que hay ausencia de radiación ionizante, como en las radiografías, en la resonancia, en la tomografía. Eh, Hay ausencia de efectos adversos a largo plazo, se puede tomar imágenes en tiempo real, no hay molestias para los pacientes, el dispositivo es pequeño y es portátil y se lo puede llevar hacia cualquier parte, la técnica es barata. ¿Y cuáles son las desventajas? Que con ecografía no se puede visualizar imágenes por dentro del hueso, ¿no? Por lo que ya hablábamos anteriormente, la imagen va a ser reflejada desde su superficie. Cuando la estructura está llena de gas se reduce su utilidad, por eso el páncreas es muy difícil de visualizar, porque como sabemos el páncreas tiene una porción retroperitoneal y se encuentra por detrás del intestino. Igualmente en los pacientes con obesidad puede ser difícil la penetración por el gran tejido adiposo. Y la ecografía dúplex es operador dependiente, depende de la experiencia del radiólogo para visualizar las imágenes y para que nos pueda dar la lectura. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la ecografía? Entonces, ¿para qué nos sirve esta ecografía? Para evaluar la pelvis femenina y la pelvis de los pacientes pediátricos, diferenciar entre lesiones quísticas y sólidas. ¿Por qué entre quísticas y sólidas? Porque las quísticas tienen líquido, las sólidas, pues obviamente, como lo decimos anteriormente, son sólidas. Obtiene imágenes vasculares con un método no invasivo, porque podemos ver los vasos sanguíneos a través de el ecodúplex o el ecodoppler. Visualiza el feto y la placenta durante el embarazo, sin mayores efectos adversos ni para el feto ni para la madre. ¿Por qué? Porque no se utiliza radiaciones ionizantes. Y a través de la ecografía podemos obtener muestras de líquidos y biopsias, ya que podemos funcionar los sitios donde nosotros visualicemos ese tipo de lesiones. Bueno, la ecografía de tórax. Entonces, la ecografía de tórax es una exploración complementaria a la radiografía simple o al TAC. Es excelente para evaluar y para resolver problemas en el tórax, para dirigir procedimientos o intervenciones que se vayan a realizar en ese lugar. A causa de que los pulmones están llenos de aire, la ecografía está limitada para demostración de patología que no esté adyacente a la pleura, por lo cual nos sirve básicamente como lo dije, para patologías pleurales, derrames pleurales, o para observar masas que sean independientes o relacionadas con la pleura.
Es importante tener en cuenta que la ecografía torácica nos ayuda a determinar eh, lo que es el espacio pleural y la presencia o no de líquido a nivel de este espacio. Eh, el espacio pleural se puede determinar a través de, de dos abordajes. Un abordaje que puede ser directamente en el tórax del paciente o un abordaje abdominal, obteniendo una imagen a través del diafragma. Es importante tener en cuenta aquí esta primera imagen, espérenme un minuto muchachos, esta primera imagen de aquí es una imagen donde se visualiza eh, el tórax a través de un abordaje directamente, un abordaje torácico, donde la costilla se utiliza como referencia. Esta de aquí, donde se encuentra la letra R, es la costilla eh, y es lo que nosotros vamos a utilizar de referencia para identificar el espacio pleural. Eh, es importante también tener en cuenta eh, que el espacio pleural, que es este de aquí, eh, tiene aproximadamente 1 centímetro de profundidad, igual como lo podemos ver en el lado de acá. Este pequeño de aquí es el espacio pleural. Eh, en esta imagen vemos la ecografía con una dirección longitudinal, mientras que aquí ya vemos la misma imagen, pero ya eh, alineado el transductor paralelo a la costilla. Eh, es importante tener en cuenta que hay una interfase que se da entre la pleura visceral. ¿Listo? Recordemos que el pulmón tiene dos pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral, ¿no? Eh, la interfase que se da entre la pleura visceral y el pulmón se va a identificar a través de un movimiento cuando uno coloca el transductor en el tórax, que se llama un signo de planeo, y ese es el movimiento que nos ayuda a identificar el pulmón y su pleura. Aquí es donde se encuentra el pulmón, pues lastimosamente eh, las imágenes no se las puedo mostrar por acá, pero lo que se ve es el movimiento del pulmón cada que uno inspira y expira, y eso nos ayuda a determinar aquí la pleura visceral, el pulmón, el espacio pleural y acá arriba la pleura parietal. Aquí está el músculo y esta letra de aquí es tejido celular subcutáneo. Entonces aquí podemos ver, importante aquí es determinar que el espacio pleural debe medir menos de o aproximadamente 1 centímetro de profundidad. Entre la pleura y pleura debe haber 1 centímetro de profundidad. Cuando hay un gran derrame pleural, como lo vemos aquí, ¿qué sucede? Hay una separación tanto de la pleura parietal como de la pleura visceral y el espacio pleural aumenta de tamaño en aproximadamente pues, más de 1 centímetro. Y eso nos determina la presencia de un derrame pleural y así es como se identifica el derrame pleural, el derrame pleural a nivel ecográfico.
Bueno, cuando nosotros hacemos el abordaje abdominal para observar el pulmón, eh, tenemos que tomar como referencia lo que es el hígado, como lo dije anteriormente. Aquí, donde se encuentra SP, miramos el hígado, listo, esta parte de aquí. Acordémonos de la densidad que tiene el hígado, que es eh, ecoico o isoecoico, listo. Acordémonos que el hígado se separa del pulmón a través de ¿qué? A través del diafragma, que es esta cinta brillante que miramos aquí. Eh, y es importante tener en cuenta que va a haber una imagen en espejo. Aquí se encuentra el vaso y el vaso va a generar una imagen en espejo con el pulmón, que es este de aquí. Entonces aquí está el pulmón, miren que tiene la misma densidad prácticamente que el vaso, se genera una imagen en espejo. Cuando hay un derrame pleural, entonces miramos aquí, tomamos como referencia lo que es el hígado, acá está el vaso, sin embargo ya no hay una imagen en espejo. Aquí ya la imagen se torna un poco más negra, eso quiere decir, o un poco más hipoecoica, y eso quiere decir que hay presencia de líquido por debajo del diafragma, por encima, perdón, del diafragma, eh, posiblemente asociada a un derrame pleural. Bueno, cuando nosotros igualmente evaluamos eh, las patologías de la pleura, recordemos que debemos evaluar si hay engrosamientos pleurales, no únicamente si hay derrame pleural, sino también engrosamientos. Recordemos en esta imagen lo que vemos es la pleura parietal, el pulmón, ¿no? Aquí miramos la pleura visceral, que se la ve un poco distorsionada, el espacio pleural, que debe ser menor de 1 centímetro, y aquí debajo del espacio pleural encontramos la pleura visceral, que está un poco engrosada. Eh, Esto por lo general se presenta cuando hay enfermedades inflamatorias o malignas del tórax. Eh, la pleura visceral pues se puede evaluar fácilmente, sin embargo la pleura parietal siempre va a estar oscurecida por artefactos que se encuentren cercanos a ese territorio. Bueno, cuando nosotros vamos a evaluar lo que es el parénquima pulmonar, siempre debemos evaluar o buscar eh, tres entidades que nos muestran imágenes eh, hiperecoicas a nivel del parénquima pulmonar, que son las consolidaciones, las atelectasias y los tumores. Recordemos que el pulmón normal pues está lleno de aire eh, y está cubierta por la pleura visceral. Eh, Cuando nosotros observamos la pleura visceral, pues lo dijimos anteriormente, esta se observa con facilidad, mientras que la pleura parietal es un poquito más difícil de observarla. Sin embargo, cuando hay consolidaciones, atelectasias o tumores que están muy cerca a la pleura visceral, producen una buena imagen ecográfica. Las que se encuentran lejos de la pleura visceral no son muy fácil de estudiarlas. ¿Por qué? Porque eh, el pulmón que está lleno de aire va a generar una imagen, pues que lo vimos anteriormente, que se llama imagen en espejo, eh, que se llama imagen en espejo porque es un reflejo básicamente cuando se lo ve desde la proyección abdominal, muy similar a la densidad del vaso.
Eh, Cuando nosotros hablamos de una consolidación, ¿qué queremos decir? Queremos decir que los espacios alveolares o el alveolo del pulmón está lleno de líquido y de células inflamatorias. Esto hace que esta parte se solidifique y esto permite que haya una mejor transmisión del sonido. Por lo general, cuando el pulmón está consolidado, aparece una imagen sólida e hipoecogénica con una ecogenicidad muy similar al tejido hepático. Eh, a veces, por lo general, dentro del pulmón se puede observar lo que es eh, imágenes de broncograma aéreo, que son, como lo hablamos en la radiografía de tórax, lesiones, en este caso hipoecogénicas, con pequeñas eh, lesiones que se encuentran dentro de ella, como si hubiera algo de aire. Entonces aquí podemos ver, esto es el pulmón, aquí está el hígado, esta es una imagen abdominal, el diafragma, y aquí miramos pues la consolidación. Y esto de aquí, que miramos pequeñas partes como si hubiera pulmón sano, es lo que se denomina broncograma aéreo. Bueno, eh, listo. ¿Qué es el otro aspecto que nosotros debemos evaluar a nivel pulmonar? La presencia o no de atelectasia. Recordemos pues que una atelectasia es el colapso de los espacios aéreos que también generan pues que el pulmón se solidifique. Eh, Cuando hay una atelectasia, el volumen pulmonar disminuye y los bronquios y los vasos sanguíneos pulmonar se van a observar como si estuvieran amontonados. El pulmón colapsado se acompaña siempre de grandes derrames pleurales, por lo general. Eh, Aquí podemos ver una imagen donde observamos también desde la parte abdominal lo que es el hígado, ¿no? Entonces miremos cuál es la densidad normal del hígado. Eh, Podemos observar aquí donde se encuentra esta flecha negra lo que es el diafragma y aquí es donde debería estar lo que es el pulmón. Aquí miramos lo que es el pulmón, miramos espacio o derrame pleural, ¿no? Eh, y los espacios aéreos colapsados. Recordemos que las atelectasias se clasifican de varias formas. Pueden ser restrictivas, constrictivas, eh, lo que va a generar que se pierda ese espacio aéreo. Entonces es otra cosa que debemos evaluar en el parénquima pulmonar. Y por último debemos evaluar la presencia o no de masas pulmonares. Eh, por lo general, las masas pulmonares son redondeadas eh, perdón, rodeadas por lo que es, aquí encontramos la masa, rodeadas por pulmón sano eh, y no se va a visualizar lo que es el árbol bronquial. Es importante tener en cuenta eh, que estas masas pulmonares eh, se las puede confirmar por ecografía
y pueden presentar lo que son o se denominan secuestros intralobulares que se encuentran dentro de la pleura biselar o extralobulares que van a estar envueltos por su propia pleura, o sea, pueden tener estas masas una pleura eh, propia o pueden estar envueltas únicamente por el tejido pulmonar. Aquí nosotros podemos ver la masa y por lo general siempre rodeada de tejido eh, pulmonar sano. Por lo general las masas pulmonares siempre van a ser hipogénicas eh, y como les dije anteriormente, para que estas masas se puedan visualizar, siempre van a estar eh, cerca a la pleura visceral, nunca van a estar netamente pulmonar, ya que si estuvieran dentro del parénquima muy profundamente, va a ser muy difícil la visualización a través de la ecografía. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que es ecografía abdominal. La ecografía abdominal va a ser una evaluación global del abdomen y se van a evaluar dos cavidades y dos órganos. La cavidad peritoneal, la cavidad retroperitoneal y lo que son los órganos abdominales. A nivel de la cavidad peritoneal, se debe evaluar si hay o no presencia de líquido intraperitoneal, si hay presencia de abscesos intraperitoneales o si hay tumores intraperitoneales. Entonces, el líquido en el interior de la cavidad peritoneal fluye bajo efecto de gravedad de los, a lo largo de los pliegues de los recesos peritoneales. Por lo general siempre se debe evaluar varios recesos a ver si es que hay líquido. Uno que es el hepato renal o también llamado espacio de Morrison. Otro que es el fondo de saco pélvico y que son los dos recesos que se encuentran más en declive, donde nosotros debemos evaluar la presencia o no de líquido. Otros recesos que siempre se deben evaluar a nivel peritoneal, evaluando la presencia o no de líquido, son las regiones subdiafragmáticas, la región subhepática, las goteras parietocólicas, derecha o izquierda. Bueno, aquí en esta imagen, ¿qué es lo que observamos? En la imagen, bueno, un momentico voy a colocar el señalador. En esta imagen, lo que observamos es líquido. Por lo general, este líquido, pues, como lo dijimos anteriormente, siempre que hay líquido en una cavidad es de tipo anecoico, listo, como lo vemos aquí, completamente negro, que se encuentra rodeado lo que es el vaso. Aquí podemos observar el vaso, esta donde se encuentra la letra A es líquido, ¿no? En esta imagen de acá, también observamos lo que es líquido, ¿listo? Pero ¿qué hay característico de este líquido de aquí? Que hay unas partículas con material ecogénica y es importante tener en cuenta que esas partículas
las puede presentar o son características de otros tipos de líquido, no de líquido acítico. Entonces aquí observamos líquido acítico, anecoico, el vaso, ¿listo? Otra clase de líquido que nos puede dar el color anecoico es la orina, eh, o también la bilis. Pero cuando nosotros encontramos líquido con partículas ecogénicas, estamos frente a hemorragias, frente a pus o frente a asitis exudativa o asitis maligna, o también puede ser contenido gastrointestinal. Listo, entonces acordémonos que hay dos formas de observar líquido, anecoico o eh, ecogénicas dadas por otro tipo de patologías. No se olviden, hemorragias, pus, asitis maligna o contenido gastrointestinal. Bueno, vamos a ver, acá hay otra imagen. No, listo. Bueno, otra de las cavidades que nosotros debemos tener en cuenta es la cavidad retroperitoneal. En la cavidad retroperitoneal, ¿qué es lo que se debe buscar? Se debe buscar la presencia de adenopatías retroperitoneales, colecciones retroperitoneales o tumores retroperitoneales. Entonces recordemos que el retroperitoneo es aquella porción del abdomen que se encuentra por detrás del peritoneo parietal, eh, y aquí es donde nosotros debemos buscar sobre todo adenopatías. Es importante tener en cuenta que los pilares del diafragma no deben confundirse con adenopatías retroperitoneales, ya que los pilares son bandas lineales hipoecogénicas de músculo. El pilar derecho es mayor, más lobular y su inserción es pues un poco más baja, extendiéndose más o menos hasta el cuerpo vertebral de L3. El pilar izquierdo es más uniforme, con un grosor un poquito mayor, insertándose en los cuerpos vertebrales de L1 y L2. ¿Y por qué es importante tener en cuenta los pilares diafragmáticos? Porque estos nos sirven como referencia para identificar lo que son las glándulas suprarrenales. El músculo psoas y el cuadrado lumbar también tienen un patrón hipoecogénico, eh, y es muy importante tener en cuenta que la grasa retroperitoneal es ecogénica y nos va a definir los vasos y otras estructuras. Cuando nosotros observamos adenopatías retroperitoneales, es muy importante tener en cuenta que este tipo de adenopatías, como las que vemos aquí, espera un momentico, ¿dónde está? No está. Estas adenopatías que nosotros vemos aquí, que están señaladas con las letras S, deben ser homogéneas, hipoecogénicas y pueden ser redondeadas u ovales. Puede estar presente una transmisión sónica acentuada y algunas adenopatías pueden ser hipoecogénicas y parecer quísticas o parecer que estén llenas de líquido. ¿Cuándo se consideran estas adenopatías patológicas? Cuando tienen un diámetro o un tamaño mayor de 1.5 centímetros en su eje más corto, o cuando hay múltiples adenopatías de más de 1 centímetro. Seguramente estas adenopatías que nosotros observamos aquí son adenopatías eh, patológicas o malignas, posiblemente por algún cáncer, ya que tienen las características que dijimos anteriormente. Son múltiples y miden más de 1.5 centímetros.
¿Cuáles pueden ser las causas de esas adenopatías? Las causas pueden ser muchas. Linfomas, metástasis tumorales, renales, pélvicas, infecciones, sobre todo en los pacientes con VIH. Bueno, cuando nosotros evaluamos ya los órganos abdominales, debemos evaluar lo que son el hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares, el riñón o las vías urinarias, el apéndice y el vaso. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos. Entonces a nivel del hígado, por lo general, pues como lo dijimos anteriormente, cuando nosotros hacemos un estudio de ecografía abdominal, pues nuestro punto de referencia va a ser el hígado. La ecogenicidad del hígado es homogénea y es un poco superior a la ecogenicidad del riñón. La superficie del hígado suele ser lisa y el margen inferior del mismo va a ser un poco afilado. Se puede observar a veces las venas hepáticas y aparecen como tubos anecogénicos con paredes finas que convergen en la vena cava inferior. Las venas portales, arterias hepáticas y los conductos biliares, acompañados de tejido fibrodiposo, forman la tríada portal y suele visualizarse como focos psicogénicos a lo largo del hígado. Cuando nosotros evaluamos el hígado también podemos utilizar ecografía Doppler para diferenciar básicamente los vasos sanguíneos de los conductos biliares y mirar si en los pequeños quistes hepáticos que nosotros observemos podemos u observamos vascularización. Entonces, aquí en esta imagen, permítanme un momento, aquí en esta imagen, en la primera, en la imagen A, lo que vemos es el hígado. Miren, su distribución homogénea, isoecoica, ¿listo? Como lo dijimos anteriormente, con una densidad ligeramente superior a la densidad renal. Aquí observamos el riñón donde se encuentra la letra K. Miren que la densidad no es igual. Este es un poco más oscuro, el riñón es un poco más claro. Acá podemos observar el hígado con infiltración grasa. Miren que la ecogenicidad del parénquima hepático incrementa mucho más que la del riñón. El riñón se torna más oscuro. La ecogenicidad del hígado es mayor que la del riñón. Y eso nos indica que hay infiltración grasa, lo que nosotros en la práctica clínica llamamos un hígado graso. Bueno, como les dije anteriormente, lo siguiente que nosotros debemos evaluar cuando realizamos la evaluación de los órganos abdominales es el sistema biliar. Entonces, en el sistema biliar lo primero que debemos evaluar es la vesícula biliar y posteriormente evaluar lo que es los conductos biliares y la presencia o no de colecistitis o colelitiasis. Cuando nosotros tenemos un paciente con una sospecha de una patología biliar, pues el estudio de elección va a ser la ecografía. Aquí la vesícula la vemos como una bolsa de configuración elíptica
Espera un minuto. Aquí, miren la vesícula biliar, una bolsa de configuración elíptica. Se localiza inferior y medialmente al lóbulo hepático derecho, a pesar de que las diferentes capas de su pared presentan propiedades ecogénicas distintas. La vesícula biliar está constituida en su mayor parte por una luz sonotransparente rodeada por una pared ecogénica. Entonces aquí miremos, ¿no? Que miramos la pared y la pared pues es ecogénica, tiene casi la misma densidad del hígado. En el paciente en ayunas, la vesícula biliar tiene un tamaño de 4 por 10 centímetros y la pared presenta un grosor que normalmente no supera los 3 milímetros. Es muy importante que tengamos en cuenta ese grosor de la pared. ¿Por qué? Porque uno de los signos de colecistitis es el engrosamiento de la pared vesicular mayor de 3 milímetros. Bueno, como les dije anteriormente, una vez evaluamos la vesícula biliar, se debe evaluar la presencia de cálculos biliares y la presencia o no de colecistitis. Generalmente, los cálculos biliares se depositan en la parte más declive de la vesícula biliar, eh, lo que va a depender de la posición que adopte el paciente cuando se realiza pues, la ecografía. Esta característica es útil para diferenciar los cálculos biliares de los pólipos o los tumores. ¿Por qué? Porque los cálculos van a ser móviles, mientras que los pólipos y los tumores van a ser estáticos. Los cálculos biliares se caracterizan por ser ecogénicos y presentan algo que se denomina sombra acústica, debido a que reflejan la mayor parte de la señal. Entonces aquí miremos la presencia de la vesícula biliar, cálculos biliares. ¿Y cómo sabemos que son cálculos? Porque presentan una sombra acústica, es como si la imagen se difuminara hacia afuera. Miren aquí un cálculo y miren cómo la imagen se difumina hacia afuera. Aquí están los cálculos, aquí la vesícula biliar. Por eso la sombra acústica pues, es una banda de disminución de los ecos que aparece por detrás del objeto ecodenso. Se puede observar también esta sombra acústica en los cálculos de tipo renal, no únicamente en los cálculos biliares. ¿Qué más podemos observar a nivel de la vesícula? La presencia o no de barro biliar. Esto constituye un material que puede contener cristales de colesterol, bilirrubina o glucoproteínas y a menudo está asociado con éstasis de la bilis. Aunque puede ser de características ecogénicas como las vemos aquí, el barro biliar no da sombra acústica y esa es la gran diferencia entre barro biliar y entre los cálculos biliares. Como lo dije anteriormente, cuando nosotros evaluamos la vesícula biliar debemos mirar si hay signos ecográficos o no de colecistitis aguda. ¿Cuáles son los signos ecográficos? La presencia de cálculos en la vesícula, ya vimos que los cálculos son ecogénicos y presentan una sombra acústica, presencia de engrosamiento de la pared de la vesícula, ya sabemos que la pared vesicular mide aproximadamente 3 milímetros, si es mayor de 3 milímetros pues es un signo de colecistitis aguda, que hay líquido alrededor de la vesícula biliar, o que hay signo de Murphy ecográfico positivo. Entonces son 4 características ecográficas de la colecistitis aguda. ¿Qué es el signo ecográfico positivo? Entonces es cuando se coloca el transductor a nivel vesicular, cuando está inflamada la vesícula, esto va a generar dolor a la compresión a ese nivel. Aquí podemos observar en esta imagen lo que es la vesícula biliar y miren cómo la pared vesicular se encuentra engrosada, más de 3 milímetros. Igual acá miramos la pared engrosada con presencia de cálculos en su interior. Los conductos biliares.
¿Por qué es importante hablar de los conductos biliares? Porque los cálculos también se pueden enclavar en los conductos biliares produciendo lo que es coledocolitiasis y se puede observar dilatación de estos conductos biliares. Recordemos que ecográficamente lo que debemos evaluar son los conductos intrahepático, extrahepático y el conducto pancreático. Las vías biliares intrahepáticas drenan en los conductos hepáticos que se unen formando lo que es el conducto hepático común, y cuando el conducto cístico procedente de la vesícula biliar se une con el conducto hepático común, se forma lo que es el colédoco, que drena a la cabeza del páncreas o a las zonas adyacentes de la misma a través de la ampolla de Vater en la segunda porción del duodeno. Entonces eso pues es un recorderiz anatómico de los conductos biliares. El colédoco se localiza por delante de la vena porta y se localiza lateralmente a la arteria hepática en el hilio hepático. El conducto hepático común y la parte proximal del colédoco pueden visualizarse normalmente en la totalidad de los estudios ecográficos. El conducto hepático común tiene un calibre que no es superior a 4 milímetros, mientras que el colédoco no tiene un diámetro superior a 6 milímetros. Y el conducto pancreático, que es lo otro que debemos evaluar, no mide más de 2 milímetros. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos dilatación de alguno de estos conductos, debemos sospechar en una obstrucción que puede ser eh, interna de los conductos biliares, como lo dan los cálculos, o externa, posiblemente por un tumor hepático o un tumor vesicular. Los conductos biliares intrahepáticos normalmente no son visibles en la ecografía, y cuando está obstruido el colédoco, los conductos extrahepáticos se dilatan y pueden observarse. Entonces, eso es un signo muy claro de obstrucción. ¿Qué es lo que miramos en esta imagen? Entonces, en esta imagen miramos los conductos biliares intrahepáticos, que los miramos aquí. Aquí, bueno, aquí está el hígado. Y aquí miramos los conductos intrahepáticos que están dilatados. Y acá en la imagen de acá observamos el conducto colédoco dilatado igualmente. Acuérdense que el conducto colédoco no debe medir más de 6 milímetros. Acá aproximadamente debe medir unos 10 milímetros, 10 a 15 milímetros. Observamos lo que es la vesícula biliar, la cual se encuentra bastante distendida. Acuérdense del tamaño normal de la vesícula, que no debe ser, o que debe ser entre aproximadamente 4 por 10 centímetros. Y posiblemente aquí es donde se encuentre un cálculo, el cual pues no se observa, pero miren cómo está dilatado ese colédoco y esa vesícula biliar distendida. Bueno, otro de los órganos que nosotros debemos evaluar es el vaso. Entonces el vaso, como nosotros sabemos, es un órgano que se va a observar muy bien en la ecografía, sobre todo si el paciente se encuentra en posición supina. Si el paciente se encuentra de cúbito lateral derecho, puede ser muy difícil visualizar el vaso. ¿Por qué? Porque en esa posición pues el pulmón se va a expandir, va a haber expansión del pulmón izquierdo y va a generar retracción o desplazamiento del vaso.
Cuando el vaso es grande, puede ser de utilidad un abordaje anterior, subcostal, y pedirle al paciente que haga una inspiración profunda. El parénquima esplénico es homogéneo y normalmente más ecogénico que el del hígado. Entonces, como lo vemos aquí podemos observar lo que es el vaso y por lo general pues va a ser más ecogénico que el hígado. Todo esto es el vaso, entonces lo observo muy bien. Sus bordes por lo general son lisos, perfectamente definidos y generalmente lobulados. Importante tener en cuenta que, importante tener en cuenta eh, el tamaño del vaso. Cuando hay esplenomegalia, la longitud del vaso es mayor de 14 centímetros o puede tener un grosor de más de 6 centímetros. El parénquima pulmonar permanece homogéneo, pero lo que sí hay es aumento del grosor y aumento del tamaño. Entonces, importante tener en cuenta para el diagnóstico de esplenomegalia. El páncreas. El páncreas es otro de los órganos que nosotros podemos evaluar a través de la ecografía. Es muy difícil evaluar el páncreas a través de la ecografía. ¿Por qué? Por lo que lo dijimos anteriormente. Por la presencia de gas a nivel intestinal y porque el páncreas se encuentra por detrás del intestino. Y pues las ondas no van a penetrar muy bien el gas y eso pues genera que no se visualice muy bien el páncreas. Pero sin embargo, uno para evaluar el páncreas tiene que evaluar, primero que todo, debe tener en cuenta las referencias vasculares. Y teniendo en cuenta las referencias vasculares, más o menos puede ubicar la localización del páncreas. Entonces, normalmente el páncreas, o sea, la mayor parte del páncreas se sitúa anterior a la vena esplénica, que es la que vemos aquí. Entonces, esta es la parte posterior, de aquí hacia acá es la parte anterior, ¿listo? Aquí donde está la SB es la vena esplénica, ¿listo? Entonces, el páncreas, por lo general, o toda la parte, o o la mayoría del páncreas se va a ubicar en su parte anterior, o sea, se va a ubicar aquí. ¿Listo? Eh, hay que tener como entonces como referencia lo que es la vena esplénica, la vena porta, y aquí pues lo que une la vena esplénica con la vena porta, que es la vena mesentérica superior, que es esta de aquí. ¿Listo? Teniendo en cuenta esa referencia, la cabeza y el proceso uncinado del páncreas abrazan el origen de la vena porta. Entonces aquí todo esto que dice, se distribuye hasta aquí, por aquí, es la cabeza y el proceso uncinado del páncreas. Están abrazando la vena porta. Eh, el cuello del páncreas, que es este de aquí, esto de aquí es el cuello del páncreas, se encuentra anterior, uy, perdón, se encuentra anterior a la vena mesentérica. Entonces, mire, vena porta, proceso uncinado, cabeza del páncreas, el cuello del páncreas, vena esplénica, la vena mesentérica superior, la vena porta. Por delante de la vena mesentérica superior se encuentra lo que es el cuello del páncreas. ¿Listo?
Por eso es muy importante tener en cuenta la relación vascular que se encuentra a este nivel. ¿Por qué? Porque por lo general, como aquí hay, delante del páncreas hay aire, es muy difícil observarlo. Entonces aquí también podemos ver proceso uncinado, la cabeza del páncreas, la vena porta, la vena esplénica y aquí viene lo que es el páncreas. Bueno, en la pancreatitis aguda los hallazgos ecográficos incluyen agrandamiento difuso glandular, reducción de su ecogenicidad debido al edema pancreático y pérdida de la definición de los márgenes glandulares. En los casos leves la exploración ecográfica puede ser normal, pero en los casos graves sí se puede ver los hallazgos que dijimos anteriormente, agrandamiento difuso, reducción de la ecogenicidad y la pérdida de la definición de los márgenes glandulares. Aquí podemos ver, entonces ya sabemos cuáles son las referencias, vena porta, y aquí podemos observar lo que es el parénquima pancreático. Miren cómo está edematizado todo el parénquima pancreático. Aquí la cabeza, miren, toda la cabeza viene desde acá. Entonces, a diferencia de la imagen anterior, miren, y compárenla con esta imagen desde donde viene toda la imagen pancreática, ¿no? Siempre anterior a la vena porta. Bueno, el apéndice. El apéndice normal no puede visualizarse por ecografía. El diámetro del apéndice es generalmente inferior a 6 milímetros. Cuando es visible, el apéndice normal puede comprimirse cuando se aplica presión con el transductor. En la apendicitis aguda, el apéndice puede identificarse en la ecografía como una estructura tubular ciega, como lo vemos aquí. Perdón. Aquí una estructura tubular ciega eh, que tiene un diámetro superior a 6 milímetros. El apéndice se puede comprimir utilizando una técnica que se denomina compresión gradual y puede presentar sensibilidad dolorosa. ¿Cuáles son los signos psicográficos de que hay una apendicitis aguda? Que el apéndice mida más de 6 milímetros y que haya un signo que se denomina el signo de la dona, que es como lo vemos aquí. Que es la presencia de un anillo ecogénico que representa lo que es la mucosa que se encuentra a su alrededor. Entonces, mayor de 6 milímetros el apéndice y signo de la dona positivo. Y puede haber palpación dolorosa con el transductor. Entonces son signos ecográficos de que posiblemente hay una apendicitis aguda. En el tracto urinario, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar cuando evaluamos el tracto urinario? Generalmente lo que debemos evaluar son los riñones. Estos van a tener una longitud máxima de 9 a 12 centímetros, una anchura de 4 a 5 centímetros y un grosor de 3 a 4 centímetros. El seno renal contiene la pelvis renal y las ramas principales de la arteria y la vena renales. Dado que el seno renal contiene también tejido adiposo, suele aparecer brillante y ecogénico, como lo vemos aquí. Los cálices a menudo no son visibles y las pirámides medulares son hipoecoicas. El parénquima renal tiene una ecogenicidad uniformemente baja, que en general es inferior a la ecogenicidad del hígado
o a la ecogenicidad del vaso. Entonces aquí en esta imagen lo que podemos ver es el seno renal, que es esta parte de aquí, y miren cómo la ecogenicidad renal es inferior a la ecogenicidad del hígado, que es lo que se encuentra aquí, donde está la letra H. Bueno, cuando nosotros evaluamos eh, las vías biliares a nivel ecográfico debemos evaluar dos cosas. La presencia o no de cálculos que se pueden evaluar, que ya vimos, los cálculos renales se pueden evaluar y presentan, al igual que los cálculos biliares, una sonda acústica, y debemos evaluar la presencia de hidronefrosis o la presencia de enfermedades renales de tipo médico. Como sabemos, la hidronefrosis se define como una dilatación de la pelvis y de los cálices renales. Eh, ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Eh, que cuando hay una uropatía obstructiva o una enfermedad que está obstruyendo uno de los uréteres, el sistema calicial se encuentra dilatado. Eh, el seno renal, por lo general, ecogénico, ecogénico, contiene una pelvis renal dilatada y que va a estar llena de líquido, como lo podemos observar aquí. Y por lo tanto, esta eh, pelvis renal se va a observar de tipo anecoico. Entonces, miremos cómo se diferencia aquí la pelvis renal, que normalmente es ecogénica, con la de acá, que es anecoica, negra porque está llena de líquido, llena de orina. Eh, y lo otro que nosotros debemos evaluar es la presencia de enfermedades renales. El concepto de enfermedad renal médica se refiere a un grupo de trastornos que afectan lo que es el parénquima renal. Entre ellas vamos a encontrar enfermedades glomerulares como la glomerulonefritis, el síndrome nefrótico, eh, las insuficiencias renales. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Que en las fases iniciales de las enfermedades renales, los riñones pueden tener un aspecto normal, pero a medida que va avanzando esta enfermedad renal, la arquitectura comienza a cambiar y se presenta un parénquima renal más ecogénico, o sea, más brillante que el hígado y que el vaso. Entonces, miren aquí el parénquima renal, o sea, hay alteraciones de la ecogenicidad, ¿no? Porque normalmente el riñón es ecogénico, un poquito eh, menor que el hígado, un poquito mayor que el hígado, pero sin embargo aquí ya se va a perder esa ecogenicidad y se va a volver un poco más brillante que el hígado o que el vaso. El tamaño renal también es un dato importante que refleja la cronicidad de la enfermedad, debido a que los riñones casi siempre van a disminuir de tamaño. Recordemos que los riñones van a medir entre 9 y 12 centímetros de longitud, de ancho entre 4 y 5 centímetros y van a tener un grosor de 3 a 4 centímetros. Cuando hay una enfermedad renal crónica, pues ese tamaño va a disminuir sustancialmente. Eh, pero cuando nosotros encontramos ese tipo de alteraciones, eh, lo que se debe hacer es una biopsia de tipo renal para definir cuál es la etiología de esa enfermedad renal. Y la podemos hacer también por ecografía. Vamos a introducir por aquí un catéter para tomar una pequeña muestra de esta parte del riñón que se encuentra afectada. Bueno, listo muchachos, eso es todo lo que tenía que ver con ecografía. Se va a dejar subida la clase. Cualquier duda o inquietud la pueden realizar a través del foro que va a quedar abierto. Bueno, que tengan un feliz resto de día.